Quieto parado, ya sabéis que en www.javierorgaz.com podéis disponer de la preventa de Tears of Pain, mi perfume. Muchísimas gracias a todos, ya lo estoy diciendo en todos los vídeos prácticamente, porque estamos en el mes de lanzamiento, si no pasa nada, mediados finales, por fin en vuestras casas ya. ¿Por qué todas o todos estos retrasos con respecto al perfume? Pues huelga de transportes, COVID, tal cual, literalmente hay que decirlo, guerra. Nos ha afectado todo. No queda absolutamente nada que nos pueda... Bueno, sí, vete a saber, la ley de Murphy, por dónde puede llegar a salir. Pero recemos no sufrir más retrasos y que efectivamente mediados finales... distribución y ya en vuestras casitas, por Dios, mediante, y que no pase nada más, porque si ya lo único que nos queda es que nos cayera una bomba encima. Señoras y señores, vamos con la intro. Bueno, mis chicas también tienen derecho a perfumería, por supuesto, y además en su botella y lo que haga falta. Esto es un pequeño story time dentro de lo que es o lo que van a ser los perfumes 3 fragancias de Misako. Es una empresa de complementos que, bueno, surge o está aquí, desde luego en España, hay un montonazo de tiendas y... fui con mi hermana a comprar, porque ella iba a comprarse un bolso y tal, y entonces pues yo fui con ella y me doy cuenta, digo, anda, si tienen perfumería. Digo, voy a probar esto. Y empecé allí en la tienda yo a atizarme el perfume, como no existiese un mañana, y dije, ostras, pues esto está muy bien. Le doy la vuelta a las cajas, venía el precio efectivamente, y los 50 mililitros cuestan solo 9,99 cada uno de los envasados. Y dije, pero qué cosa más graciosa. Digo, venga, pues me la voy a llevar. Y iba a pagar yo. Y con lo mismo me dice mi hermana, dice, no, las voy a comprar yo. Digo, bueno, pues nada, cómpralas tú. Así que ahora cuando termine la review de las fragancias, se las hago llevar a mi hermana, que para eso son suyas, y la ha pagado. Y a mí me ha ahorrado de gastarme 9,99. Fíjate tú qué dineral. Pues bueno, y así la disfruta ella y no se quedan aquí en la estantería, porque yo al fin y al cabo tengo que deciros que sí, voy a utilizar una que es completísimamente unisex. A muerte. Las otras dos son muy femeninas. ¿Y por cuál voy a empezar? Pues vamos a ver, voy a empezar por las 3, ¿vale? Voy a empezar por las 3 y aquí tenemos Misako Parfum, que es esta que vais a ver en las tiendas, que tiene la cajita verde. Luego vamos a tener, por supuestísimo, la Misako Fleur, muy hiper mega femenina, para después pasar a la que yo digo que es completísimamente unisex, que es esta de aquí, que es Misako Fresh. Dicho todo esto, resulta que digo, me va a costar un trabajo. Yo estaba en la tienda y estaba pensando, me va a costar un trabajazo encontrar alguna nota de esto que veremos a ver. Pues no, resulta, y os invito a que paséis por la página web de Misako. No estoy sponsorizado, por Dios, y que se entienda, por favor, no hay sponsor alguno aquí. Simplemente es que los vi, dije, pues vamos a hacer una review de los productos de Misako perfumes. Bueno, pues... vamos a empezar, ¿no? Bueno, en la página web de Misako, ya lo estoy diciendo, tenéis las notas, podéis verlo, y los conceptos en cuanto a lo que han estado buscando estos creadores de perfumería que trabajan para, o han hecho estos trabajos para Misako. Efectivamente voy a empezar por Misako Fresh, está aquí. Bien, ya sabéis que aproximación de lo que es... todo pues el packaging, la caja, la botella, vaporizador. Voy a atomizar al aire porque si no voy a terminar borrachísimo. De todas formas voy a terminar borracho exactamente igual de tanta atomización. Esto es un gustazo. Un gustazo, estoy hablando de Misako Fresh. Es la unisex por completo. Que no haya miedo. Hay hasta incluso reminiscencias como... a verbena, a pesar de que no se dice, se nota una verbena infusionada. De verdad, deliciosa. Tiene hasta incluso un toque muy de Pomelato 67 Artemisia.
Es muy así, para que sepáis, pero sin tanta violeta. Artemisia lleva mucha violeta, muy marcada. Aquí no. Aquí es más entre una Mugler Come Together. Luego tenemos la Artemisia y se va devaneando en estas. Hasta incluso, efectivamente, en la Yves Rocher de verbena. Ahí la tenemos, ahí va haciendo el juego. No sé si, ahora mismo no recuerdo si lo he dicho, pero bueno, ahí tenemos todo lo que son las notas que nos dice la firma Misako, que lleva esta fragancia, que dura aproximadamente unas 5 horas, pero entre medio hay que reaplicar. Es una fragancia completísimamente de refresco, fresh, como bien dice su nombre. Es incluso deportiva, para usar en el verano y no dar tregua. Venga, vamos, es súper veraniega, es muy fresca, de verdad, es muy chispeante, es burbujeante. De verdad, un descubrimiento total, sobre todo a los que nos gustan este tipo de fragancias entre súper, hiper, mega cítricas con ligeros toques de melocotón, pero muy verde, muy verde. De hecho, no tenéis nada más que ver lo que es el color de la fragancia y deja claro que está buscando, además, una fragancia que es muy deportiva y curiosamente tengo que decir que me recuerda muy mucho con respecto a lo que es la caja a la línea de los solares de Shiseido Sport. Shiseido Sport, en cuanto a solares, bloqueantes solares, utiliza también los azules remarcados en amarillo, y cuando lo he visto, o cuando lo vi mejor dicho, dije, anda, pues si se parece esto a la línea Sport de Shiseido. Pero no tiene nada que ver, simplemente es por el packaging que lleva, el contraste entre amarillos y azules, y recuerda muchísimo a lo que es el envoltorio, las cajas de Shiseido Sport. Súper recomendable para estar atizándotela. 50 mililitros que caben en cualquier sitio, muy portables y que necesitan reaplicación, sí, lo sé, pero es que es un gustazo, de verdad, lo digo en serio. 9,99 €, 50 mililitros, es un espectáculo y la verdad es que está fenomenal. Ya sabéis que para las noches no, pero esto para el día, si os vais a la playa, cualquier cosa, queréis llevar un toque. Yo soy anti perfume en playa, ya lo sabéis, lo he dicho siempre, pero si queréis llevar un toquecico perfumado, pues mirad, os vaporizáis un poco en el pelo, que tampoco se os va a caer el pelo, ni muchísimo menos, porque todos estos productos siempre llevan pantenol o algún tipo de producto que evita que el pelo se pueda, pues, hacer un desastre. Así que, de todas formas, también hay que echarse aceites para el pelo, para el cabello. Los de Kerastase son brutales, ya aprovecho y lo digo. Si os tenéis que ir a la playa, los aceites de Kerastase son un espectáculo. Ahora también ya lo sé, el precio es casi intratable. Señoras y señores, paso a la siguiente fragancia de Misako. Voy a pasar a lo que es ya pues los dos platos fuertes con respecto a fragancia, porque tenemos el Parfum, que es un espectáculo. Yo cuando lo olí en tienda dije, ¡wow! ¿Qué es esto? También una auténtica recura. Son fragancias que gustan. Son fragancias que gustan y gustan mucho. Son súper... a ver, vamos a obviar desde luego la fresh, ¿no? Esto estamos entrando ya en términos femeninos 100%. Esto es un gustazo, ¿eh? De verdad. Y los vaporizadores van estupendos. Se queda nebulado, sale cortito, eso sí, pero se queda... ¡Oh! Huele muy rico, huele muy rico. No voy a entrar en temas de parecidos, también lo tengo que decir, ¿vale? Pero, ¿tiene reminiscencias a otros perfumes? Sí, las tienen. Pero es que de verdad... que huele muy rico, es que huele muy rico, de verdad, es increíble. Aquí estamos hablando de una fragancia que dura un montón de horas, aquí sí que las 8 horas las va pasando, porque las pasa, y es muy nocturna. Aquí tenemos nocturnidad, alevosía, es muy juguetona, y vuelvo a repetir, 9,99 y lo puedes llevar en cualquier sitio y empezar a echarte. Si te apetece reaplicar, pues te reaplicas, porque con el precio que tiene es una barbaridad. Misako ha estado muy acertado aquí con respecto a lo que ha sido la elección de las fragancias que les presentaron, y yo la verdad que estoy muy contento, o sea, es que es un espectáculo. Venga, voy a deciros las notas, voy a darle un repaso de las noticas que nos dicen en la página web de esta empresa, que es empresa de complementos mayoritariamente femeninos, aunque tienen algunas cosas masculinas, mayoritariamente pues es bolsos femeninos. Mientras tanto, ya sabéis cuál es mi recomendación: que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales. Ya está, venga, vamos a seguir con estas Misako, que están para bebérselas. No, para bebérselas no, caca, a la piel o a la ropa.
Señoras y señores, no me hagáis locuras. Esto solamente son cosas que se le pasan a la cabeza por el orgazmo. Nada más. Cereza, granadina, vainilla y praliné en la composición. De verdad, me parece brutal, súper recomendable. Además, muy ponible porque está en el límite justo de una fragancia que, aunque pueda parecer que puede ser como muy invernal, no, porque no está cargada de ultra mega potencia, no es tan salvaje de potencia. Sí que tenemos efectivamente, llega en la salida a los 2 metros, se retrae y se queda en la distancia corta como a 1 metro o algo así, o sea que, y está zumbando un montón de tiempo, y sin necesidad de reaplicar, como digo, pues ya a nada que te caiga en la ropa, efectivamente ya estás superando, pero holgadísimamente las 8 horas, o sea que, ojo, cuidado, porque puede parecer que es una fragancia así, esto es muy redonda, pero que muy redonda, y además cuando la he estado atomizando aquí en el estudio, persiste muy bien, o sea, ya aquí en el estudio hay ropa, están los tejidos de las sillas, bla bla bla, y persiste. Es una fragancia que da muy bien la cara, que es muy elegantona y además no es excesivamente invasiva, tampoco tiende a ser un gourmand brutal. Es algo como más comedido y está compensado con la fuerza de las flores. Flores que además se siente también ahí el toque de la rosa porque está presente. Y es que de verdad tenéis que probarla. Si tenéis que ir a Misako, os invito a que las probéis porque realmente merece la pena. No, vuelvo a repetir, yo aquí no me llevo ningún duro, no me llevo absolutamente nada, y esto es una compra que ha hecho mi hermana y iba a hacerla yo, y mi hermana se me adelantó y me dijo, me las llevo yo. Digo, bueno, pues nada, tírale. Señoras y señores, paso a la última fragancia, que es auténticamente una ricura. Y aquí tenemos Flow. Para mí es una ricura, me parece muy cándida, es una fragancia muy amable, es una fragancia muy bonita y de verdad que es mi favorita. Sí, me encanta la Fresh que está aquí, pero si tengo que decir con cuál te quedas absolutamente de todas, yo me quedo con Fresh, ¿vale? Fresh para mí es justo lo que debe de llevar un perfume de mujer, atalcada, mucha rosa, con un toque en la salida de bergamota. Es muy femenina, concentración eau de toilette, eso sí, hay que tenerlo en presente. Ya sabemos que Fresh Toilette, esta de aquí, Fleur Toilette, y luego que la tengo aquí en la caja, esta, la Parfum, es pues perfume, concentración eau de parfum. Venga, las noticas, voy a darme un repaso porque merece la pena darle un repasico. Y sí, lleva rosa porque lleva rosa, y también sé que lleva violetas y atalca muchísimo, súper atalcada. Y que también lleva cedro. ¿Me he dejado alguna? No lo sé, por eso voy a mirar. Así que nos quedamos con rosa, nos quedamos con violeta, nos quedamos con cedro, y voy a echarle un vistazo a ver si la firma me da alguna nota más. Pues sí, efectivamente, ¿cómo no me va a dar una nota más como de la peoría? Hombre, faltaba más. ¿Es reconocible porque se puede parecer a otra fragancia? Sí, se parece a otra fragancia, pero no quiero entrar en parentesco porque esta fragancia o estas fragancias son lo que son. Pero creo que hay cosas y puntos que realmente... Es que huele muy rico. Que realmente... hacen olvidarse de las que o a las que se pueden parecer, porque son distintas, tienen también una genética diferente, no han ido a hacer algo clavado exactamente igual. Es de verdad, ya lo leeréis, no es algo que están buscando tener personalidad propia, y creo que en esa evolución pues han comenzado quizás en estas 3 fragancias a parecerse a algo que ya hay en el mercado, pero que mantienen un tono que las aleja un pelín de lo que está ahí como estandarte de a las que se pueden parecer realmente. Creo que son muy buenos trabajos. Aquí sí que tenemos una fragancia que es más delicada, no es como el Parfum, que sí que tenemos más trayazo. Aquí tenemos como 1 metro de estela de proyección en la salida, que se percibe también a nada que te muevas, se queda en distancia corta, pero no muy corta, se queda pues perfecto, pues a un palmico, 2 palmicos, pues así, te vas moviendo, pues lo que es una fragancia normal, y que dura pues aproximadamente unas 6 horas, pero reaplicar esto es una gozada. Yo creo que además esta de aquí la encuentro muy adictiva,
muy, muy adictiva. A ver, vamos a hablar en plata. A mí me recuerda muy mucho a Mademoiselle, ¿vale? Es que Mademoiselle es la que yo uso de Chanel más a diario, hasta incluso por encima, ya lo sabéis, la gente que me sigue en Patreon sabe que esto es cierto, por encima de lo que es la línea masculina de Chanel. Entonces, huelo esto, pero de verdad, créanme que cuando digo que le encuentro algo que es completamente peculiar y personal, lo tiene. No es lo mismo, pero tiene ahí unos puntos en común con Mademoiselle que hacen que se parezca. Luego vendrá otra persona y podrá decir, pues no, yo le encuentro un parecido con otra fragancia, pues yo le encuentro otro parecido, porque ya sabéis que yo con los parecidos olfativos, a mí me gusta a todas las fragancias darles su impronta y no decir que se parecen en exceso tampoco, porque realmente no se parecen en exceso, pero las reminiscencias están ahí. Pero tengo que decir que la tengo que recomendar, de verdad, y que los precios es una baza muy importante a tener en cuenta, porque si tenéis que hacer un regalico encima vais a quedar muy bien, lo digo en serio. Va a ser muy difícil que con cualquiera de estas tres fragancias podéis quedar mal. Con cualquiera de estas de aquí es imposible quedar mal. Imposible, ya lo digo yo. Señoras y señores, llega el momento de poner el broche final a estas fragancias. Mi saco, nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, lo digo de verdad, de corazón, por todo el apoyo recibido con Tears of Pain. Nos vemos ya mismo. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.